Saludamos a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dándole a Él toda la honra y toda la gloria. Amén. Pidiendo siempre perdón por nuestras faltas y errores. Gracias a Dios por usted que venció, hermano, está aquí. Clamemos siempre por los que faltan. Que Dios les ayude a todos a vencer y nos ayude a todos a vencer. Vamos a ver capítulo 17 de Éxodo. Vamos a estar leyendo del 8 al 16. Éxodo 17, 8 al 16. Dice aquí el título: Guerra con Amalek. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógeme varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Oremos. Padre celestial, su Biblia, su palabra es la verdad. Como seres mortales estamos aquí, Señor Jesús, tomando un libro eterno en nuestras manos, pidiendo, Padre mío, que con la inspiración que fue escrita en esta tarde, Señor, sea expresada a cada corazón, y que no sea expresada solamente por mis labios, sino que sea expresada por su Santo Espíritu. Padre eterno, confiamos que bendiga al presente y tenga misericordia del ausente, que los cuide, Señor Jesucristo, donde quiera que anden, Padre. Nuestros hermanos que no están en este culto, Señor, confiamos que los proteja y los traiga con bien de regreso a casa, tanto físicamente como espiritualmente. Dios de la gloria, nos encomendamos sus preciosas manos, para que su Santo Espíritu obre conforme a su voluntad y nos conceda el contexto del texto que ha sido leído, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. La promesa de Dios es: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dijo el Señor, y me he sentado con mi Padre en su trono. Dijo el Señor Jesucristo: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces aquí estamos, una manada pequeña, hermanos, confiando en el Señor Jesús, que nos conceda estar siempre victoriosos. Amén. En esta tarde el título de nuestro mensaje es así como está ahí escrito: Guerra contra Amalek. Y empezamos ahí a tomar en cuenta lo que ya ahí está escrito. Con la ayuda del Señor, yo confío que me presten su atención en esta tarde, porque quiero decirle con reverencia a mi Dios: Dios nos ha apartado una porción para nosotros esta tarde. Y usted va a sentir que realmente es la gracia del Señor que nos tiene aquí.
en este seguimiento, en esta lectura, que no sabemos exactamente por qué Dios nos dio a tomar la lección de Éxodo. Pudiéramos haber empezado en Génesis, pero Dios nos dio a tomar la lección de Éxodo. Yo me he venido gozando con el Señor, espero que usted también. Porque ese libro de Éxodo nos está hablando de que estamos a punto de salir de esta tierra, a morar, donde dijo el apóstol Pedro, en un lugar en donde mora la justicia. Cielo nuevo y tierra nueva. En donde mora la justicia y mora una vida de felicidad, hermanos. Entonces, hermano, hermana, usted que ha venido al culto esta tarde, regocíjese en su corazón, porque no es de todos. En esta lectura estaremos mirando cómo es que Dios tiene una elección. Dios tiene una preelección desde antes de la fundación del mundo. Entramos en un momento de encrucijada en que la mente natural no puede captar lo que Dios hace y por qué lo hace. Y no estamos en ninguna circunstancia, tenemos que conjeturar a Dios. Él es Dios y Él hace lo que le place y está bien hecho. Por ejemplo, aquí estamos tomando esta lectura. Cuando ya estábamos mirando nosotros en las pasadas lecciones de la palabra de Dios en el tema del Éxodo, nosotros miramos en este mismo capítulo 17 del 1 al 7 que ahí tuvieron Israel la cuarta murmuración contra Jehová, la cuarta vez. Renegaron contra Jehová despreciativamente, descaradamente. Entonces no les quedaba, no esperaban menos Israel a encarar una guerra. La primera guerra para Israel. Nosotros podemos ver que Dios es justo. Cuando Dios está trabajando con su pueblo y el pueblo es rebelde, no espere bueno, va a venir mal. Dios siempre teniendo cuidado de sus hijos, y los hijos siempre rebeldes y broncudos. Pues son broncudos, pues aquí viene Amalek para que peleen contra él. Y fue la primera guerra. ¿Verdad que debe de ser una cosa terrible una guerra? A espada, a cuchillazos, a machetazos, Dios mío. ¿Sí o no? Pero ellos lo buscaron, hermano. ¿O no? ¿Por qué? Por rebeldes. Por hacer enojar a Dios. Dios en el trono simplemente está mirando la situación y la conducta de sus hijos. Y conforme ocupen, así va a aplicar, hermano. Oh, Dios mío. ¿Verdad que no nos conviene ser rebeldes? Ahora mire, vamos mirando esto aquí de una manera sencilla con la ayuda del Señor. Cuando miramos aquí rápidamente en estos versículos, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés, yo quiero tomar aquí un momentito para examinar, meditar el versículo 9. Dice: y dijo Moisés a Josué. ¿Quién era Moisés? Era un hombre. ¿Quién era Josué? Era un hombre. Pero Dios tiene jefaturas y Dios tiene hombres en la tierra en los cuales Dios pone la confianza. Y entonces aquí miramos que un hombre le dice a otro hombre: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Se fija usted de qué manera Moisés le dio una orden a Josué? Josué había hallado gracia en los ojos de Dios y en los ojos de Moisés. De tal manera que Moisés sabía con quién contaba, hermano. Entonces, si nosotros podemos darnos cuenta en esta tarde cómo llega una persona a lograr una confianza hacia la otra. No quiere decir, ahora eso es una manera muy respetuosa de proceder, pero no quiere decir que tengamos que hacerlo así entre nosotros, dar ese tipo de orden. Ahí estamos hablando de unos de estos hombres que realmente estaban en ese momento teniendo una tarea complicada y era un momento de dar una orden. Cuando nosotros tenemos un evento, usted sabe, no damos órdenes, nosotros sugerimos, pedimos ayuda. Pero aquí estamos hablando de un nivel muy tremendo. No sé si me puede dar a entender en ese punto. Pero inclusive a nuestra esposa, a veces que, vean, note esto, es una tajada muy delgada, muy delgado. Si usted le dice a su esposa, sírveme de cenar, va a decir, oye, pues qué manera de pedir, ¿no? Que sea, dime, pues, por favor.
Pero ve usted, Moisés le dice: Josué, escógenos varones. Ojalá lo captemos ahí. Moisés dándole una orden a otro hombre. Cuando le daba Dios a Moisés la orden, pues no es Dios. Dios tiene todo derecho, pero aquí es un hombre dándole una orden a otro hombre. Que Dios nos ayude a tener eso bien claro. Y dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10, mire. E hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Verdad que sí? Yo creo. La Biblia dice así y yo lo creo. Yo creo que Josué no le refunfuñó, no le rezongó. ¿Me está captando, iglesia? Entonces vamos a ir mirando cómo es. Este es un espíritu, el espíritu de Amalek atacando al espíritu de Dios. Entonces Josué hizo como Moisés le dijo. La Biblia lo dice. Ahora entonces yo quiero que usted no olvide un detalle. Entrando aquí en este pensamiento, brincamos al versículo 16 del mismo capítulo y dice: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. ¿Se fija la profecía? Habrá guerra de generación en generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Pero ahora vamos a ver el espíritu de Amalek. Nosotros miramos ahí en el 13 y 14. Dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Deshizo. Pero en el 16 dice que tendrá guerra de generación en generación. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Va a ser aniquilado. La pregunta es: ¿estará en esta noche aniquilado ya el espíritu de Amalek? No, no puede ser. Ese espíritu está entre nosotros. Lo vamos a ver con la ayuda del Señor conforme a lo que dijo el mensajero. Ese espíritu, amados hermanos, es por eso que muchos no vayan al culto. ¿Sabía? Lo vamos a ver. Ese espíritu de Amalek. Vamos a ver entonces quién es Amalek. En Génesis capítulo 36 versículo 12, usted encuentra ahí que Amalek es nieto de Esaú. Génesis 36, 12, mire, dice así: y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces Amalek es hijo de Elifaz, hijo de Esaú. Y la mamá de Amalek se llamó Timna. ¿Y quién fue Esaú? Esaú fue el gemelo de Jacob. Entonces Esaú fue nieto de Abraham. Y Amalek, nieto de Esaú. Quiere decir que vino a caer Amalek en la sexta generación de Abraham. Abraham, padre de Jacob. Perdón, de Isaac. Gracias. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Esaú. Esaú, padre de Elifaz. Y Elifaz, padre de Amalek. Seila. Tremendo, ¿ah? Aquí viene el secreto de todo esto, amada iglesia. Vea cómo es Dios cuidadoso. Yo me gocé cuando dieron este mensaje de este día. Miramos nosotros que venía Esaú y Jacob en el mismo costalito. Amén. En Rebeca.
Y dice la Biblia que pleiteaban dentro de ellos. Amén. ¿No lo sabía? Dentro del vientre de Rebeca ya venían pleiteando. ¿Es cierto, hermano Dimas? Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo este asunto? Y luego dice Dios, el sabio Dios que sabe por predestinación antes de que usted nazca qué va a hacer. Antes de que el hombre nazca, Dios ya sabe qué decisión va a tomar. Amén. Yo cuando leí que dice la Biblia, y dijo Jehová, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tremendo, hermano. Porque Dios ya había visto que Esaú iba a menospreciar la primogenitura. Y la primogenitura es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Jesucristo. Amén. Y Jesucristo es el corazón de Dios, dijo el profeta, es el Hijo de Dios. Ahí viene una ascensión hacia arriba. Despreciar a la primogenitura es despreciar al mismo Dios. Entonces había conflicto aún en el vientre de Rebeca. Entonces nos damos cuenta que este espíritu de Amalek, y nosotros miramos con una revelación que el Señor Jesús ha dado a su profeta, que ese espíritu de Amalek representa al espíritu de la carne. Porque dentro del vientre de Rebeca había una lucha, y esa lucha siempre ha sido entre la carne y el espíritu. Miramos nosotros que cuando nació Esaú, a él le ganó la carne, ¿o no? ¿Cómo fue que perdió la primogenitura? A él le pertenecía, pero por causa de que tenía mucha hambre, dijo, bueno, pues total, yo te doy la primogenitura y tú me das el plato de comida. Y Jacob dijo, de lo que estoy esperando. Jacob no lo transió, él hizo un trato. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Por complacer la carne, perdió la primogenitura. ¿Lo está captando hasta aquí? ¿Cuántas veces por dormir más no venimos a un culto? ¿Cuántas veces por estar cansado no venimos a un culto? Bendito sea el Señor. Y de ahí para arriba, complacemos la carne, buen provecho, peligroso. Dios nos ayude, ¿verdad? Por eso cuando yo veo que vino alguien al culto, que siempre hay sillas vacías, pero yo digo, bendito sea el Señor, aquí estoy yo y unos cuantos más. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora usted está escuchando un misterio que para mí era un misterio también, a lo mejor también para usted. Ahora no le da a usted gusto esa batalla dentro del vientre. Lo traemos a la realidad en esta vida. Y en el diccionario bíblico encontramos que la lucha es contra tres personalidades. Una es la carne, ¿verdad que sí? Otra es el mundo y la otra es el diablo. Y el profeta de Dios lo representó en tres también, y dijo que Cristo vino a vencer la trinidad del diablo. Amén. Lo cual es muerte, sepultura e infierno. Usted le compara con las tres primeras y es lo mismo, ¿cierto? Entonces, amada iglesia, Jacob venció. Gracias a Dios. ¿Cómo venció Jacob? No fue por engaño, fue por revelación. Él sí había sido tramposo, pero aquí en este asunto estamos mirando que hizo un trato con su hermano, hermanos. Y su hermano aceptó el trato. ¿Sí o no, hermanos?
Ahora entonces está la lucha en 3 fases. Está la lucha en nuestro cuerpo, ¿sí o no? La lucha está entre nosotros. El mensajero dijo que la lucha, y la Biblia dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, espíritus. Y ahora estamos viendo que es el espíritu de Amalek, Amalecita. Entonces esa lucha está, para empezar, está en contra de Claudio. Sí, es la primera parte. Luego después esa lucha se manifiesta en el hogar, o no hay luchas en la casa. Y luego la lucha en la iglesia. Por eso Dios está requiriendo, está sugiriendo desesperadamente: acepten la primogenitura, acepten el Espíritu Santo, y entonces va a vencer. Las luchas son producto del pecado. Entre más cerca estemos del autor de la paz, más paz va a haber. Entonces, en esta lucha que tenemos nosotros, empezando por mí mismo, en la lucha contra mis pensamientos, en la lucha contra mis acciones, en la lucha contra mis decisiones, pero luego estamos tomando en cuenta que en la casa pues alguien más vive, y aún aunque viva solo tiene sus luchas, ni modo que no. Entonces, si vamos venciendo para empezar de nosotros mismos, por eso dice la Biblia que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar de la iglesia de Dios? Que Dios nos ayude, que Dios me ayude. Es una lucha tremenda, es un reto muy grande, pero en el nombre de Jesucristo, dijo San Pablo, somos más que vencedores. Amén. Entonces miramos nosotros en esta escritura que se presentó la primera guerra entre el pueblo de Israel, y ahora estamos mirando que fue la generación de Esaú. Entonces Jacob Dios le dio 12 patriarcas, las 12 tribus, amén, nacieron de Jacob. Y hasta ahí todavía estaba Israel unido. Después se separó y fue Judá e Israel. Pero aquí va el pueblo de Israel con una bandera. Y aquí dice la Biblia pues que ahí hizo Moisés un altar y le llamó Jehová Nisí. ¿Qué significa Jehová Nisí? Jehová es mi bandera. Amén. Jehová es mi bandera. Ahora vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 4. Santiago 4:1 dice así: la amistad con el mundo, dice ahí, la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, para usted venir a un culto, tuvo una guerra, y la guerra fue en su mente: ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Sabemos nosotros que un hombre le dijo al profeta: mi vida es como un pleito de perros, uno negro y uno blanco. Le dijo al mensajero: ¿y cuál gana? Dice: el que yo alimento más. De manera que si venimos a la iglesia, ¿a cuál vamos a alimentar más? Al blanco, ¿verdad que sí? Y el otro que se nos muera de hambre, hermano, eso es lo que queremos, ¿no? El perro negro que se muera de hambre en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a matar de hambre? Pues escuchando música cristiana, leyendo la Biblia, el mensaje, orando y asistiendo a los cultos. Oh Dios, ayúdame. El negro
que se caiga de flaco. Amén. Y el blanco que esté fuerte y robusto. Amén. Amén. Y en esta noche que agarre fuerza. Amén. Amén. Pero es el perro blanco que venimos a alimentar. Amén. ¿De dónde vienen los pleitos? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces nosotros, entre más le hagamos caso a Amalek o a la carne, fíjese nada más, nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Con razón Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge desparrama, y el que no es conmigo es en contra, simple y sencillo. Dios les bendiga, qué bueno que vinieron a este culto. ¿Verdad que ninguno quiere ser enemigo de Dios? Dios nos libre. Entonces ese espíritu de Amalek es sagaz como el espíritu malo. Sentí en mi corazón un golpe fuerte ahorita, porque si usted se pone a pensar esta tremenda realidad, Esaú y Jacob, conforme a la Biblia, eran hijos del mismo padre y de la misma madre. ¿Cómo fue que nacieron ellos dos contrarios, hermano? Dios mío, es un misterio por resolver. Pero la Biblia así lo dice. Pero ¿qué nos está diciendo ahí el Señor? Nos está llamando la atención qué tan difícil o qué tan delgado es el camino del Señor. Tenemos que realmente nosotros como hombres y mujeres clamar al Señor día y noche: Señor Jesucristo, reprende, quita de mí ese espíritu amalecita, ese espíritu carnal, ese espíritu humano, porque ese es el que lucha en contra del espíritu de Dios. Miramos que Jacob, sea como sea, él traía un linaje de Dios y estaba buscando la primogenitura. ¿Cuánto más nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo dice en la Biblia que es poder? Amén. Es el que nos va a sacar de la tumba, es el que nos va a llevar a encontrarnos con nuestro amado Salvador. Amén. Entonces, ¿de dónde vienen las luchas? Dice, no son de nuestras pasiones, las combaten en vuestros miembros. Vienen las luchas y sabemos que no es la lucha contra el espíritu, es la carne contra el espíritu. Amén. Vamos a Efesios. Yo quiero que veamos, si ya estamos mirando que hay una lucha tremenda, vamos a ver con qué se combate, con qué podemos vencer. Efesios capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10 dice: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí viene la armadura, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 1. Ayúdenme a anotar por favor en el pizarrón, hermano, esto es interesante. Principalmente es la verdad. Cuando el mensaje es predicado y no es la verdad de Dios,
Oh Dios mío, estamos desarmados para empezar. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, número 1. Y vestidos con la coraza de justicia, número 2. Y calzados los pies con el apresto del evangelio. Número 3, el evangelio. O evangelio de la paz, para estar completo. Sobre todo tomad el escudo de la fe, número 4, la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación. La salvación, yelmo de la salvación. Número 5. Número 6, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando de vez en cuando. ¿Dice así o no? Gracias. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. Velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando y perseverancia, y hasta ahí, hermano, por favor. Y nos vamos a llevar a esta lista. Y usted está mirando ahí con qué va a vencer a Amalek. Amén. Amén. Y por mí, dice, orando por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo. Muy bien, avanzando. Ahora, nosotros, yo quiero que usted escriba en su Biblia Isaías 11:10, donde dice que ¿quién es la raíz del linaje de David? Nosotros sabemos que para vencer necesitamos al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se hizo carne y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él es el que nos va a ayudar a vencer. Y usted y esta escritura se une, Isaías 11:10 se une con Apocalipsis 22:16, donde dice al Señor Jesucristo: yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy el primero y el último. Isaías 11:10 y Apocalipsis 22:16. No lo voy a leer por causa del tiempo, solamente se las dejo ahí. Entonces Dios nos da la victoria contra esos tres enemigos. Jesucristo nos da la victoria contra esos tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Muerte, sepultura e infierno. Me abre por favor el libro de Salmo, de 1 Samuel 15, hermano, por favor, para abrir el tiempo. Yo voy a leer mientras tanto el mensaje de COD volumen 2, página 982. Y escuche usted atentamente, ya quiero cerrar rápidamente. 982 COD, página 431. 71 al 73. Y cuando estas cositas regresan así, no estando de acuerdo con la palabra de Dios, desháganse de esa cosa. A mí no me importa a qué denominación pertenezca. Ustedes dicen, bueno, ellos son buenos. A mí no me importa qué tan buenas personas sean. Si son contrarias a esta palabra de Dios, saquen la cosa de entre ustedes. Es un pequeño amalecita que está creciendo. Se mira bonito, se mira inocente, se mira como que está bien, pero no tengan ustedes nada que ver con ello. Ustedes manténganse lejos de ello. Un profeta nos mandó Dios para decirnos el espíritu amalecita en este tiempo. Cualquier cosita que sea en contra de la palabra de Dios es amalecita. Amén. Bueno, hermano Branham, yo voy allá porque, bueno, a mí, ustedes solo recuerden, cualquier amalecita, cualquier cosa que niegue la palabra, manténganse alejados de ella. No tenga nada que ver con eso en lo absoluto. Amén. Hermano, es que allá, cualquier cosa que sea en contra de la palabra de Dios es una malecita que va a destruir nuestra alma. Misericordia. Veamos el libro 1 de Samuel 15:1. Gracias, hermano Luisito. Y veamos qué fue lo que pasó. Había un rey llamado Saúl. ¿Ah, que sí? Y dice el título: Saúl desobedece y es desechado. Veamos. Después, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl,
Recuerde, Samuel era el profeta de Dios. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 2, es interesantísimo, hermano, lo voy a repetir. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Recuerde que hizo, bueno, todavía no llegamos ahí, pero el pueblo de Amalec se opuso, dijo: no pasas por aquí. Dios se enojó mucho. Hasta acá lo está recordando Dios. Mire nada más hasta dónde, hermano. Todo lo que se hace en contra de Dios se va a pagar, hermano. Escúcheme, iglesia. Hermano, corramos rápidamente a los pies de Cristo, porque Dios es un Dios, cuando se enoja, es un Dios terrible, hermano. Entonces vea usted, en la realidad, en la actualidad de nuestras vidas, dice: cuando Amalec se opuso ante el pueblo de Israel cuando subía de Egipto. Y recuerde, iglesia, es un momento crucial y es un momento muy difícil a veces de entender, pero es la realidad. Cuando en el camino de Dios no lo quiera, alguien se opone, también es un espíritu amalecita. ¿Me escuchó? Vamos a hacer esto. Es la voluntad de Dios, hay que consultar la voluntad de Dios. Vemos que es necesario, hay que hacerlo. Pero ahí surge un pensamiento: no, pero es que ese es un espíritu amalecita. ¿Sí o no? Como iglesia debemos de estar vigilando. ¿Qué necesita la iglesia? Está ahorita nuestra hermana Concha en el regional noche y día. Iglesia, ¿qué es lo que está haciendo ahorita el pueblo? Está orando, le está visitando. ¿Es la carne o es el espíritu por lo cual usted no ha ido? ¿Espera que usted también esté en esa condición? Convoqué y sí avisaron a alguien, y alguien fuimos, Dios les bendiga. Convoqué a los varones, pero ni siquiera a veces ni un texto. ¿Sabes que no voy a poder? Pero Dios le bendiga al que se avisó, hermano. Eso Dios lo libra. Pero si con un espíritu de indiferencia usted actúa, dígame si el espíritu de indiferencia no es un espíritu amalecita. Pero si el espíritu amalecita está dentro de esta iglesia, tenemos que matarlo. Así dice la Biblia. ¿De dónde viene a dónde va? Tenemos que nosotros luchar con... Yo estoy hablando en contra del espíritu amalecita, no en contra de usted. Yo a usted le amo, pero al espíritu amalecita, cuando Dios me reveló esto, entonces ni modo, contra el espíritu amalecita, contra todo. Amén. Entonces, esposa, si tu esposo está tratando de servirle al Señor y tú te opones, es un espíritu amalecita. O viceversa. ¿Sí o no? Llega el momento crucial en que se tiene que decir las cosas. Pero si allá ese espíritu causó que Dios se enojara y enviara a un profeta o a un rey a matarlos, en esta noche también. Aquel espíritu amalecita estaba en contra de Israel, el pueblo de Dios. Entonces aquí estamos viendo que Dios envía a un rey a aniquilarlos. Y este rey como que se compadeció porque le agradó al ojo lo que le convino. Vamos a ver, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye. Dice, todo lo que tiene. Amén. Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asnos. Qué terrible, ¿verdad? Pero lo que es en contra de Dios tiene que ser aniquilado, hermano. Iglesia del Dios viviente, Dios le ha llamado a usted para ser parte de ese pueblo especial. Yo voy a evitar leer, pero usted va a ver que Él
perdonó al rey y a unos cuantos ganados. ¿Sí? Y luego Dios dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y fue, como dice el título, y fue la causa que Saúl fue desechado. Hermano, hermana, escúcheme. Si Saúl fue desechado por perdonar la vida al rey y algunas cosas que le convinieron de Amalek, fue desechado, ¿no será lo mismo hoy si por complacer la carne y nuestros pensamientos Dios nos desecha? ¿No es lo mismo? Es el espíritu amalecita, hermano. Dios nos ayude. COD, página 431. Sí, COD volumen 1, página 431. Gracias, Señor. ¿Está contento con el Señor? No se enoje conmigo, hermano. Dios nos está queriendo rescatar de ese espíritu terrible, astuto. Si para mí es fuerte, también lo es para usted, yo creo. Vamos a leer del párrafo 60, desde el 60. Si usted se somete a Dios, Dios lo hará obrar en su plan. Fíjense ahora lo que él hizo, lo que este hombre hizo. Esaú salió y trató de tener cuidado de su pobre anciano padre ciego. Y Jacob pareciera que no le importó lo que lo sucediera a él. Pero había una cosa que Jacob quería, y esa era la primogenitura. Sin importar lo que viniera, cómo tenía que obtenerla, a qué nivel tenía él que llegar. Esa primogenitura era lo único que a él le importaba. Ojalá no se nos esté escapando, hermano. La Biblia dice esto, y la Biblia dice que habrá entre vosotros fornicarios como Esaú, quien despreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Ahora, ¿qué es una primogenitura? Una primogenitura es el derecho. Eso es lo que estoy tratando de decirles a ustedes, iglesia. Este Espíritu Santo es su primogenitura. Esa es su primogenitura, ese es su derecho dado a usted por Dios. Hoy día la gente dice, voy a ir a la iglesia, yo soy tan bueno como el que está enseguida de mí, pero yo actuar como uno de esos aleluyas, yo no. Eres un Esaú. Es la misma cosa, despreciando la primogenitura. Él la cambió por un plato de lentejas. Yo no digo que usted sí, sino el mundo la vende por mucho menos que eso. Esaú tenía hambre, pero ve usted, si el ser bueno hubiera contado, si hubiéramos vivido en aquel tiempo y hubiéramos podido ir y quedarnos en la tienda por unos días con ellos, donde ellos vivían, nos hubiéramos dado cuenta, usted hubiera escogido a Esaú. Pero Jacob en su corazón quería esa primogenitura. A él no le importó nada más. Él quería esa primogenitura. Eso es todo lo que él quería. Y Esaú quería ser un buen hombre, tener cuidado de todo y hacer todo correcto y hacer todo. Él era un buen legalista. Esaú lo era. Él quería todo correcto. Jacob quería una cosa, y eso era la primogenitura. Y eso era todo lo que a él le importaba. Usted ve lo que le sucedió a los dos. Y de Jacob salieron las 12 patriarcas, de donde salieron las 12 tribus de Israel. De Jacob salieron, y él llamó, y Dios llamó a Jacob su propio hijo. ¿Ve usted lo que quiero decir? Dios llamó a Jacob su propio hijo, porque tuvo en cuenta la primogenitura. El Espíritu Santo debería de ser lo más importante para usted que todo lo que hay en el mundo, que su prestigio, que su vida misma, que su trabajo, que todo lo que usted quiere. Usted no debería de ser usted no debería de detenerse hasta que usted lo tenga. Usted debe de recibirlo
debe de ser lo más importante. Y amén. Usted dice, tengo miedo que en mi trabajo esto y lo otro, tengo miedo que mi esposo o que mi esposa. No tenga miedo, deje que eso sea lo primero en su vida. Deje todo lo demás, deje que eso sea primero. Usted pudiera decir, bien, espero recibirlo uno de estos días, hermano Branham. No uno de estos días, ahora mismo, esta es la hora. Que sea primero antes que yo haga algo más. Quiero recibirlo ahora, Señor. Desespérese. Cuando usted se desespera por Él, llegando al punto de recibirlo o morir, entonces es cuando usted lo va a recibir. Póngase de pie. Con esto nos vamos. Que Dios les bendiga. La más grande batalla jamás peleada. Página 27, párrafo 107.8 al 182. Dice: Dios está llamando toda simiente de Abraham en esta noche a esa misma clase de vida. La gran batalla ruge ahora mundialmente. Dios quiere que sus hijos se separen. ¿De qué? Se separen de vista, gusto, tacto, olfato, oído. ¿De qué está hablando eso? De la carne. Ahí hay una profundidad para meditar. ¿Alguien lo capta? Dios quiere que nos separemos de esas 5 sentidos, que es el cuerpo, la carne. Dice la Biblia, por fe andamos, no por vista. Y luego, Él quiere que se separe de todo. Y también que se separe de imaginación, conciencia, recuerdos, o sea, memoria, razonamientos y afectos. ¿Qué son esos? Los 5 sentidos del alma. Imagínense. Él quiere que nos abandonemos por completo a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea nuestro guía, Amén. en nuestra dirección. Amén. Si pudiéramos haber comprendido este mensaje, yo creo que dimos un buen avance. De todo. Que abran sus mentes y dejen entrar a la palabra. Y que marchen con esa palabra. Ese es un verdadero soldado. Así es como están las estrellas. El sistema solar no ha cambiado. El zodiaco, el lucero del alba sale en su puesto de deber cada mañana, exactamente como cuando la tierra fue creada. La estrella vespertina toma su lugar y cada estrella. La Osa Menor está en su temporada, exactamente en donde debe estar. Luego, la estrella polar está firme y jamás se mueve. Aleluya. Todo gira alrededor de la estrella polar, porque está justamente en el centro de la tierra. Ese es Cristo. Amén. Él se para allí, dirige su ejército como un gran capitán, como Moisés en el monte con sus manos en alto, mientras Israel peleaba abriendo el camino a espada, y él se mantuvo con las manos en alto. Él se mantuvo con las manos alzadas hasta la puesta del sol. Ellos tuvieron que sostenerle las manos en lo alto. Ese fue Moisés. Él fue un tipo de Cristo. Y para estar seguro, Cristo, para estar seguros de que sus manos estuvieron en alto, sus preciosas manos fueron clavadas en la cruz del Calvario. Aleluya. Y Él ha subido hoy a los baluartes en la gloria, con su vestimenta ensangrentada delante de Dios, allá a la diestra de su majestad. Y la batalla es para todo soldado, y cada uno despejará su propio camino. Cada uno despejará su propio camino con la armadura que ya leímos. A mí no me interesa lo que suceda. Con la palabra de Dios
la persona avanzará alcanzando la libertad. Amén. 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 Entonces las manos alzadas de Moisés era señal de victoria. Cuando se le cansaron y las bajaba, iba ganando a Amalek. ¿Qué significa entre nosotros? Alzar las manos significa rendición y significa victoria también. Entonces, hermano, ¿no le parece también? Y cuando está la unción tremenda y usted está con las manos abajo, a mí se me hace que el espíritu amalecita le está diciendo que las tenga abajo. Ya leímos el mensaje y la palabra de Dios. ¿Todavía no se da cuenta qué espíritu le está atacando? ¿No se da cuenta qué espíritu? Es amalecita, pero ¿en qué forma le está atacando? Soberbia, orgullo. Obedezca la palabra. Si no lo hacemos ni en el culto, lo haríamos afuera. Sea reverente. Si hacemos lo contrario a la palabra de Dios, es un espíritu amalecita. ¿Cuántos dicen amén y nos quedamos mudos? Es un espíritu amalecita. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. Si es la palabra, yo digo amén. Amén. El espíritu amalecita le va a evitar hacer el rapto. Sí, Señor. Dice la Biblia, dijo el hermano Branham, mate todo espíritu amalecita. Amén. ¿Cómo lo va a matar? Rindiéndose a Cristo. Sí, amén. Oremos, Padre, usted es bueno.